muy buenos días a todos. Quiero agradecer antes que nada pues, a todos los que organizaron esta masterclass, al doctor Rodolfo Reyes por esta invitación y por abrir este espacio para hacer algunas reflexiones y compartir algunas cuestiones que tienen que ver con el final de la vida. El enfoque que voy a usar a lo largo de toda esta charla va a ser, no es un enfoque médico, yo no soy médico, pero va a ser con un enfoque antropológico, bioético, que es el fundamento también de todo el quehacer médico que realiza cada uno de ustedes. Entonces voy a intentar hacer un recorrido por una serie de términos que rodean estos temas del final de la vida. Vamos a hablar un poquito de lo que es la eutanasia, la distanasia, la ortotanasia y los cuidados paliativos. Con esta última, pues ya la doctora María López Collada ya les dio bastantes luces con la sesión anterior, lo hizo muy bien desde un enfoque médico, entonces eso se complementa con lo que vamos a ver ahorita más antropológico y bioético. Podemos partir de la definición de eutanasia. Es un neologismo, un término relativamente nuevo, 1622, acuñado por este filósofo en su obra Vida y Muerte. En ella se incorpora este término eutanasia para referirse al homicidio compasivo de quien sufre grandes dolores. Ya de entrada les quise remarcar esta palabra homicidio compasivo porque ahí hay como una especie de cuestión que podríamos analizar mucho más profundamente. Homicidio compasivo, con eso podríamos justificar incluso muchas muertes. Podemos matar a alguien, pero si lo hacemos con mucha compasión, pues podríamos hasta decir, pues hasta estoy haciendo una buena labor eliminando de este mundo la gente que yo creo que estorba, porque lo estoy haciendo con mucha compasión. Podemos decir, por tanto, que es un eufemismo. Un eufemismo es usar un término donde yo le quiero dar una definición muy bonita, por así decirlo, eutanasia, buena muerte, muerte dulce, muerte digna, que en realidad esconde una realidad que no lo es tanto, que es el homicidio de un ser humano, por el motivo que sea. Eutanasia es un término griego. Eu, buena, thanatos, muerte. Etimológica y literalmente sería buena muerte, muerte dulce. Y aquí tendríamos que ver lo que es en sí la definición como tal de eutanasia. Podemos definirla como toda acción u omisión que por su naturaleza o en su intención procura la muerte a fin de eliminar todo sufrimiento y dolor. Aquí podemos hacer un análisis desde el punto de vista ético hacia una omisión que por su naturaleza o en su intención procura la muerte a fin de eliminar todo sufrimiento y dolor. El fin buscado, por tanto, es eliminar todo sufrimiento y dolor. Es un fin bueno. En la medida de lo posible, todos queremos evitar el dolor y el sufrimiento. Pero el medio empleado para eliminar este dolor y este sufrimiento es matar. Hay un principio ético fundamental que nos dice que el fin no justifica los medios. Por tanto, aunque el fin sea bueno, eliminar todo sufrimiento y dolor, si el medio empleado es malo, se vicia de sí todo el acto. Por eso podemos decir que la eutanasia siempre será un atentado contra la dignidad que es propia de la persona humana. Tenemos que tener en cuenta, antes de adentrarnos en todo este tema, lo que nos dice el principio bioético por excelencia, y es que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. No porque sea legal es éticamente bueno. Aquí podrían aprobar la ley de la eutanasia y aunque esté aprobada legalmente, no quiere decir que sea buena. Debe haber una concordancia con la ley natural que se fundamenta en este principio fundamental que nos dice
hay que hacer el bien y evitar el mal. Para ustedes que son médicos o están estudiando medicina, este principio tendría que ser fundamental. Hay que hacer el bien. Ustedes se han hecho médicos para salvar vidas, para cuidar la salud, no para convertirse en verdugos y matar, porque la ley lo diga, a otra persona. No todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Eudaldo Forment, filósofo español, decía: la muerte digna no implica la ausencia del dolor, pues el dolor no es un criterio de medición de la dignidad humana. Es decir, no somos más o menos dignos si tenemos más o menos dolor. De hecho, podríamos incluso ir más allá y decir que el término muerte digna como tal es incorrecto, porque la muerte en sí no es ni digna ni indigna. La muerte es un estado propio de la vida, algo que está vivo y deja de estarlo. Por tanto, quien es digno es la persona que muere. En este sentido, podemos hablar de eutanasia como homicidio cuando la practican otras personas sin que el enfermo lo pida o lo consienta. Obviamente es una acción gravísima porque está cometida por familiares, médicos, asistentes, que son las personas que están obligadas a defender la vida y más aún de quien está a su cuidado, que en este caso es la persona que está muriendo. El suicidio asistido lo podemos entender cuando el paciente participa directamente en la acción de matarse a él mismo y es ayudado por un tercero. El paciente, por ejemplo, que está tetrapléjico, no puede valerse por sí mismo y pide a alguien que le acerque el veneno, le pongan el popote en la boca y él, por sí mismo, sorbe el veneno y se suicida. Esta acción es radicalmente ilícita, atenta contra la ley natural que nos llama de manera propia, natural, valga la redundancia, a la autoconservación, ya que se escoge un mal mucho más grave, la muerte, que el que se quiere evitar, el dolor. No hay una proporcionalidad. Un poquito para ubicar el tema de la eutanasia en el contexto histórico. Ya desde los inicios de la historia, la eutanasia ha estado presente. Aparece en el libro tercero de Platón, La República, en el que se afirma: se debería dejar morir a los que no son sanos en cuerpo y mente. Hoy en día que se han desarrollado tanto todas estas enfermedades mentales y todo lo que ustedes quieran, pues prácticamente deberíamos dejar morir a casi toda la población. Séneca se proclamaba defensor de la eutanasia, diciendo: no se debe querer demasiado la vida ni odiarla, sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo aconseje. Aristóteles proponía dar muerte a los ancianos por razones políticas. En Esparta, ustedes saben que se arrojaban al barranco a los niños que eran deformes porque se buscaba la perfección del cuerpo, eran guerreros. En el Imperio Romano, los niños deformes se exponían a la intemperie y se promovía el suicidio. Este es un códice mexicano. Aquí pueden ver por un lado a la derecha cómo practicaban una sangría y al lado izquierdo cómo practicaban gentilmente una eutanasia a un enfermo, ¿verdad? Un garrotazo. La práctica de dar muerte a ancianos es común en algunas tribus de la India, de Xi'an inferior, así como en Cachivas y los Tupi en Brasil. En Europa, entre los antiguos Wenди, una población eslava. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de la historia la eutanasia ha estado presente en distintos momentos a lo largo de la historia, como les acabo de comentar. Bien, hay que hablar de la eutanasia desde dos aspectos. En primer lugar, la eutanasia al nivel de las intenciones. Como estamos hablando
con un fundamento bioético, el tema de las intenciones es fundamental, porque una intención puede hacer que un acto pueda ser bueno o malo, con la simple intención. Ya luego pondremos algún ejemplo. Podemos decir que hay eutanasia cuando se tiene la intención de poner punto final a la vida de una persona o acelerar su muerte. Esto sería la eutanasia activa, aplicar un fármaco para matarlo. No hay eutanasia cuando se tiene la intención de aliviar los sufrimientos del enfermo terminal, aunque el suministro de fármacos pueda acelerar su muerte. Ya la doctora en la sesión anterior comentaba algo más o menos al respecto, pero aquí tendríamos que aplicar efectivamente la ley del doble efecto. Ya les explicó también la doctora cuáles son las condiciones para poder aplicar este doble efecto. Aquí simplemente, para poner un ejemplo concreto, yo sé que suministrar un fármaco como la morfina recorta, reduce la vida del paciente que ya está en una fase terminal. Pero mi intención no es matar a esa persona. Mi intención es aliviar el dolor que padece. Entonces, aquí aplicando el principio de doble efecto, yo puedo aplicarle la morfina porque lo que busco es aliviar el dolor. Y tolero ese otro efecto, que es que se acorta la vida del paciente, precisamente porque lo que estoy buscando es aliviarle el dolor. Otra cosa sería, para que vean cómo el tema de las intenciones puede cambiar un acto, es yo sabiendo que la morfina acorta la vida, mi intención es, ok, le voy a poner la morfina porque sé que se va a morir antes y por tanto voy a evitar que sufra más tiempo. Eso sería una eutanasia. No es eutanasia si mi intención es aliviar el dolor y aceptando ese doble efecto de que acorta la vida, pero no es ni querido ni buscado. Yo no pretendo como primera intención acortar su vida, sino aliviar su dolor. Y tenemos que hablar también de la eutanasia al nivel de los métodos usados. Hay eutanasia cuando la muerte intencional se consigue con el suministro de sustancias mortales o con la omisión de terapias normales, como por ejemplo el alimento o la hidratación. Esto lo podríamos llamar una eutanasia pasiva. Es decir, hay varios casos, ¿verdad? Uno de ellos muy conocido, el de Terri Schiavo en Estados Unidos, donde por orden del esposo y de los jueces se quitó la sonda de alimentación e hidratación de Terri y se le dejó morir de hambre y de sed durante 13 días. Eso sería aunque es una eutanasia pasiva, es una eutanasia. Estás matando a esa persona de hambre y de sed. No hay eutanasia cuando se omiten cuidados que son desproporcionados y ya no son útiles al enfermo, que hablaremos un poquito más adelante de ello cuando hablemos de la distanasia. Desde que se legalizó la eutanasia en Holanda, ustedes saben que allá en Holanda, en Bélgica, en algunas partes de Canadá es legal, lo que se comenzó aplicando de manera extraordinaria, hoy se ha convertido en una rutina. De las 130.000 personas que mueren en Holanda cada año, 20.000 son matadas por la eutanasia y la mitad de ellas no pidió morir. Es decir, los médicos sin consentimiento del paciente, porque así lo determinaron, les quitaron la vida. Estas incluyen ahora recién nacidos, cuya calidad de vida se considera deficiente, y adultos o incluso adolescentes depresivos en buenas condiciones físicas. Puede llegar un adolescente en Holanda con una depresión porque, por ejemplo, no sé, le dejó la novia y él ya siente que su vida no vale la pena, que lo que tú quieras, va al médico y le dice no quiero vivir. Y con que otro médico diga, va, pues sí, pobrecito, su vida no tiene sentido, le practican la eutanasia. Así tan sencillo. El doctor Gonin, holandés, cita varios casos. Yo les puse aquí
dos de ellos que se me hicieron los más fuertes en este sentido. El primero, un anciano hospitalizado de agonía y el hijo pide a los médicos que le practiquen la eutanasia para poder enterrar a su padre antes del viaje de vacaciones al extranjero que ya tenía reservado. Qué motivo tan piadoso, qué motivo tan compasivo, ¿verdad? Siguiente, un oncólogo, una paciente con cáncer de pulmón, sufre una crisis respiratoria, la hospitalizan y la paciente le dice a su doctor: no quiero la eutanasia. Su médico le dijo que no se preocupara, la acompañó él mismo, la vigiló. Después de 36 horas, la paciente respira normalmente, las condiciones mejoran, el médico se va a su casa y a la mañana siguiente, cuando va a darla de alta, no encuentra a la enferma en su cama porque el médico del turno de noche había practicado la eutanasia porque faltaban camas libres. Entonces, lo que estamos viendo aquí ya no es tanto una cuestión de compasión, sino una cuestión pragmático-utilitarista. Me faltan camas, no me quiero perder el viaje de vacaciones. Es un criterio completamente utilitarista del tema de la muerte de una persona que está en su fase final. El doctor Gonzalo Herrán decía: si un médico sucumbe a la idea de que es correcto profesional y éticamente poner fin a la vida de uno de sus pacientes, no podrá dejar de ofrecer ya este remedio por el resto de su vida. Más aún, encontrará cada vez más razones para hacerlo y cada vez más anticipadamente e incluso con más compasión y con mayor celo. La eutanasia se incorpora como un recurso más a la medicina paliativa y poco a poco va ganándole el terreno hasta que la sustituye. Porque, repito, es más fácil quitarle la vida a alguien que mantenerlo, cuidarlo, atenderlo, ayudarlo con el tiempo y recursos que eso puede implicar. Por tanto, confundimos eutanasia con compasión. La verdadera compasión es un término latín que quiere decir padecer con. Padecer con. Yo no estoy sufriendo ese dolor, pero lo hago mío porque me importas. La compasión se acompaña de una acción que busca, por tanto, el bien objetivo del otro y no eliminarlo, como sucede con la eutanasia. La sola posibilidad de la eutanasia elimina toda esperanza y sin ella el ser humano pierde el sentido de la vida. Esta es una palabra muy poderosa en la vida de los seres humanos, porque en el momento que perdemos la esperanza, perdemos el sentido y las ganas de vivir y buscamos salir de esta vida de la manera que sea. Cuando rompemos o quebramos la esperanza de un paciente, de un enfermo que está ya en una fase terminal, estoy prácticamente diciéndole: ya estás muerto, no hay nada que hacer. Esto es muy fuerte, ¿eh? Porque incluso si se fijan, las personas cuando llegan a una tercera edad, las personas mayores, cuando pierden la esperanza, que se sienten inútiles, que no valen nada, lo que ustedes quieran, se dejan morir. Se dejan literalmente morir. La clave en todo esto es entender la diferencia entre provocar la muerte, matar, y permitir la muerte, que es aceptar su fin natural. Y este punto es, yo creo que el medular a la hora de entender este tema de la eutanasia. Ustedes no se hacen médicos para matar, se hacen médicos para buscar la salud, para cuidar la vida y cuando ésta llega a su fin, aceptar su fin natural para que la persona, para que el paciente muera lo más humanamente posible. Por eso les decía que la muerte como tal no es digna ni indigna.
El que es digno es el paciente que muere. Por tanto, lo tenemos que tratar con el respeto que merece hasta el último respiro de su existencia. Algunos aspectos éticos en torno a la eutanasia. Podríamos partir del famoso juramento hipocrático, que me imagino se lo saben ustedes mucho mejor que yo, y no daré droga mortal a nadie, aunque me lo pidan, ni sugeriré tal uso. La eutanasia, poner fin deliberadamente a la vida de un paciente, es contraria a la ética. Esto no impide al médico respetar el deseo de un paciente de permitir que el proceso natural de muerte siga su curso al final de su etapa de enfermedad. Declaración sobre la eutanasia de la Asociación Médica Mundial. El médico está obligado a poner los medios preventivos y terapéuticos para conservar la vida del enfermo y aliviar sus sufrimientos, que esto la doctora lo dejó también bastante claro en la sesión anterior. No provocará nunca la muerte deliberadamente. En pocas palabras, si hacemos esto, estaríamos, y perdón la palabra que voy a usar, prostituyendo la profesión médica. No provocará nunca, nunca deliberadamente la muerte. No te haces médico, repito, para matar. El Código Internacional de Ética Médica. El médico nunca provocará intencionalmente la muerte. La eutanasia u homicidio por compasión es contraria a la ética médica. El médico asistirá al enfermo hasta el final, con el respeto que merece la dignidad humana. Código Internacional de Ética Médica. El médico traicionaría su vocación de sanador y de protector de la vida humana si acaba con un enfermo o colabora a su suicidio. Nunca puede el médico provocar deliberadamente la muerte. La medicina no está para eso. Declaración de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Y podríamos seguir citando y citando textos que fundamentan todo esto. Algunas propuestas éticas. Lo primero que tenemos o que nos tiene que quedar claro es que la eutanasia siempre será un acto gravemente ilícito, negativo. Conviene recordar que el acto moral es integral porque implica la intención, el objeto y los medios usados en la acción. La falta de razonabilidad de la eutanasia, ya lo hemos comentado, está en el hecho de la desproporción entre el bien último entendido y el bien próximo elegido por la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que se cambia un bien operable, que es el alivio del sufrimiento, por uno ontológico, que es arrancar, quitar la vida de esa persona. Podemos decir que la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Cuando hablamos de humanidad, esta es una palabra también muy fuerte, porque la humanidad implica el saber tender también una mano amiga al que está en una etapa de mayor fragilidad, de vulnerabilidad, de sufrimiento. Y cuando hablamos de lo contrario, es una sociedad deshumanizada, una sociedad que ha perdido el rumbo, una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente. Es una sociedad cruel e inhumana, que incluso es capaz de crear leyes para matar y para obligarles a ustedes, como médicos, como profesionales de salud, a que se conviertan
en verdugos de una persona que está en una etapa de fragilidad y de vulnerabilidad. Si no le pueden aliviar su dolor, no pida la eutanasia. Cambie de médico porque el suyo es un incompetente. Y ahorita lo veíamos también en la sesión anterior. Hoy hay medios más que suficientes para lograr aliviar, paliar los sufrimientos de las personas ya en una fase terminal, incluso en casos de extrema gravedad y cumpliendo con ciertos requisitos, de llegar a esa sedación completa del paciente para que sus últimos momentos de vida pueda morir realmente en paz. Bien, eso en cuanto a la eutanasia. Vamos con otro término, la distanasia. Es otro término griego, dis, mal, algo mal hecho, thanatos, muerte. Etimológicamente es lo contrario a la eutanasia. Si la eutanasia es truncar, cortar la vida a un paciente que está sufriendo, la distanasia es alargar lo más posible con medios desproporcionados, aunque no haya esperanza alguna de curación y aunque eso signifique infligir en el paciente unos sufrimientos añadidos a los que ya padece. Esto se denomina también ensañamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico y es una práctica contraria completamente a la ética médica. El encarnizamiento terapéutico podemos decir que es una modalidad de violencia que se define como la atención con cuidados extremos, extraordinarios, para enfermos que no tienen cura. Es esa actitud del médico que ante la certeza moral de que las curas o remedios ya no proporcionan beneficios para el enfermo y solo sirven para prolongar su agonía inútilmente. Hay una obstinación, podríamos decir ahí, para continuar con el tratamiento y no dejar que la naturaleza siga su curso. El encarnizamiento terapéutico no es medicina, es la aplicación a un paciente terminal de esos tratamientos extraordinarios de los que nadie puede esperar ningún tipo de beneficio para el paciente y constituye una práctica éticamente rechazada por la propia profesión médica. Algunas propuestas: que el paciente pueda expresar sus sentimientos. Ahora, aunque no vi el video, pero se escuchaba, se manejaba algo de esto, ¿no? El acompañar al paciente, que pueda expresarse, que el enfermo pueda incluso morir rodeado de sus seres queridos, que son los que mejor le van a brindar amor, cariño, comprensión, brindar al paciente los cuidados paliativos y tanatológicos necesarios y respetar también la autonomía del paciente. ¿Qué podemos decir desde la bioética? El principio que se tendría que aplicar aquí es que se debe intervenir en el paciente tanto cuanto sirva a su salud, ni más, que sería un encarnizamiento terapéutico, ni menos, que podría ser una eutanasia. Por tanto, es lícito conformarse con los cuidados ordinarios, ahorita hablaremos de ellos, es lícito recurrir a medios con riesgo si no hay otra alternativa, pero también es lícito renunciar a ellos si no se han alcanzado los resultados esperados. Es lícito también renunciar a terapias penosas ante la inminencia de la muerte. Existe, por tanto, la obligación moral de curarse y hacerse curar con todos aquellos medios proporcionados y cuidados normales. La renuncia voluntaria a medios desproporcionados no equivale ni al suicidio ni a la eutanasia. Bien, otro término que podríamos englobar dentro de todo esto es la ortotanasia, otro término griego. Orthos,
del griego recto, ajustado a la razón, thanatos, muerte. Esta sería realmente, si queremos ponerle ese apellido, la muerte digna, la muerte correcta. Designa la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. En fase terminal, perdón, ya la doctora les dio algunos criterios, ¿no? Les hablaba de esos parámetros del PPS, del 40-70%, un periodo de vida entre 1.5 y 3 meses, o el 30% de 2 a 3 semanas. Ya por abajito de los 3 meses podemos hablar ya de un paciente en fase terminal donde la muerte es inminente. Por extensión, entendemos la ortotanasia como el derecho al paciente a morir con el respeto que su dignidad conlleva, sin el empleo de medios desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. En este sentido, se deberá procurar que ante enfermedades incurables y terminales se actúe con tratamientos paliativos para evitar sufrimientos, recurriendo a medidas razonables hasta que la muerte llegue. Y ahorita en un momentito más veremos un poquito de qué se trata todo esto de los tratamientos paliativos. ¿Cuáles son los medios proporcionados que no le deben faltar a ningún paciente y que con ellos ya no estaríamos hablando de eutanasia? Son todos aquellos tratamientos necesarios y de posible acceso para atender adecuadamente a un paciente. Son la hidratación y la alimentación, aunque sea por sonda, la oxigenación, más no quiere decir el respirador artificial. Yo puedo poner un respirador artificial a un paciente sin considerarlo un medio desproporcionado si hay una posibilidad de cura, por así decirlo, o de esperanza de sanación. Si no, conectarlo a un respirador incluso podría ser un medio desproporcionado que entraría dentro del encarnizamiento terapéutico. Yo aquí de repente, cuando doy este curso a gente que no son médicos, a la población en general, siempre les digo, a ver, si tienen un paciente que ya está en una situación extrema y lo quieren conectar a un respirador artificial, pregúntenle a su médico, ¿el conectarlo a ese respirador lo va a sanar? ¿Realmente es una solución para el problema que tiene? ¿O se tendría que aplicar incluso, como escuchaban en la sesión anterior, una sedación completa al paciente para dejar que el proceso natural de muerte llegue cuando tiene que llegar? Si es así, entonces pidan que no se le conecte a ese respirador y que se le den los medios ordinarios para poder dejar que el curso natural de muerte llegue cuando tiene que llegar. Los cuidados paliativos para paliar el dolor, y parece que no encaja con los otros 4 medios, pero es fundamental el acompañamiento. El acompañamiento. Yo antes de llegar a México estuve un año como voluntario en un hospital de enfermos terminales. Prácticamente estaba metido en el hospital 8 horas diarias por todo un año. Y fue muy curioso porque el voluntariado en el hospital era generalmente de un par de horas, ir a darle de comer a algún paciente, en fin, estar un ratito con él. Pero todo ese año yo lo quise dedicar exclusivamente a esta labor. Y terminé 8 o 9 horas diarias yendo al hospital de enfermos terminales a acompañar a pacientes que eran abandonados por sus familias, desatendidos completamente, estaban prácticamente solos.
Y por estar tanto tiempo metido en el hospital, pues en vez de asignarme a un solo paciente durante un tiempo determinado de comida o de limpieza, me dieron luz verde para andar por mis anchas por todo el hospital y pasar a ver a todos los enfermos que yo quisiera visitar. Y este tema del acompañamiento fue algo que a mí me marcó enormemente, porque cuando tú veías a un paciente ya en una fase terminal, con cánceres muy fuertes, con situaciones de dolor y de sufrimiento muy fuertes, que estaban completamente solos, que lo único que podían hacer es estar acostados viendo un techo blanco y poder entrar ahí, tomarle la mano. Muchos de ellos no podían ya ni hablar, acariciarlos, estar ahí cuando dieran su último respiro y que por lo menos vieran un rostro y no una pared blanca. Créanme que eso marcó completamente la diferencia. Era impresionante ver cómo cuando un paciente que está en esos momentos últimos, en esos últimos respiros, tiene a alguien que, incluso sin conocerlo, es capaz de tomarle la mano, de mirarlo a los ojos y sin tener que hablar decirle, aquí estoy contigo, no vas a morir solo. Cambia radicalmente todo. Entonces, este tema del acompañamiento es fundamental. Y ustedes como médicos se tendrían que sentir privilegiados de poder acompañar a alguien en su último respiro. Y entonces poder decir, mi profesión valió realmente la pena. Quise hacerles esta gráfica de un poquito de lo que hemos hablado hasta ahorita, del transcurso de la vida. En el tiempo de la vida y en todo este tema de la calidad de vida, cuando tenemos un paciente ya en fase terminal, tenemos tres caminos. Uno es acortar la vida con la eutanasia, matarlo. Otro es alargarla innecesariamente, provocando un mayor dolor y sufrimiento en el paciente, que es la distanasia. Y otro es el punto medio. Como decía Aristóteles al hablar de la virtud, el punto medio es fundamental, que es la ortotanasia, el dejar que el proceso natural de muerte llegue cuando tiene que llegar, cuidando, atendiendo y sin que le falten esos medios ordinarios a la persona. Y esa es la auténtica muerte digna, la auténtica muerte compasiva, que el paciente se sienta tratado como persona hasta el final. La ortotanasia, por tanto, no es ni eutanasia ni distanasia. Se refiere al valor sagrado de la vida humana y a la dignidad de la persona frente a la muerte, que respeta los derechos humanos de las personas moribundas, protege la voluntad del enfermo y su derecho de objeción de conciencia a medios desproporcionados, pero también comprende la obligación del médico y su deber de preservar la vida. Todos estos términos, eutanasia, distanasia, ortotanasia, que provienen del griego. Ahora vamos a hablar de los cuidados paliativos, y aquí cambiamos al latín. Paliativo proviene del latín y quiere decir manto, capa, cobijo. La filosofía paliativa no está a favor de la eutanasia ni de la distanasia. Lo que busca es brindar consuelo a los enfermos terminales y en fase terminal. Los cuidados paliativos buscan cuidar a alguien, brindarle el tiempo necesario, amor incondicional, atención, empatía y cualquier ayuda social que se le pueda ofrecer para hacer más llevadera su situación. Nunca debe abandonarse al enfermo,
no dejarse que se sienta solo, desatendido o ignorar su sufrimiento emocional. Y aquí podríamos incluso hacer una breve reflexión interna cada uno de nosotros. ¿Cómo nos gustaría morir? ¿Solos? ¿O acompañados? ¿O atendidos? Los tratamientos paliativos alcanzan su objetivo cuando logran que el enfermo en fase terminal viva plenamente su propia muerte con aceptación, sin solicitar la eutanasia. Esta doctora, a la que le debemos hoy los cuidados paliativos en los principales hospitales del mundo, Cecil Saunders, ella era enfermera. Y cuando se le ocurrió toda esta idea de crear unas unidades de cuidados paliativos en los hospitales, los médicos la tildaron de loca, ¿no? Ni la pelaban, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque decían, ¿qué nos tiene que venir a enseñar una enfermera a nosotros los médicos de cómo tenemos que cuidar a los pacientes? Cecil, en vez de desanimarse y decir, ay, pues es que solo soy enfermera y no me pelaron y no me hicieron caso, dijo, ah, sí, ok, pues se metió a estudiar medicina. Y cuando se graduó como médico, volvió a ir con los médicos ya de un tú a tú, como una colega, y les dijo, los cuidados paliativos son necesarios. Y por ese tesón y esa terquedad en el sentido positivo de la palabra, existen hoy, como los entendemos, las unidades de cuidados paliativos en los diferentes hospitales. Muchas veces, al llegar a una unidad de cuidados paliativos, el enfermo ingresa desesperado con un fuerte dolor físico y pide la eutanasia para acabar con su sufrimiento. Pero ustedes como médicos tienen que saber leer entre líneas. Lo que el paciente realmente está pidiendo no es que le practiquen la eutanasia, que lo maten. Lo que está pidiendo es terminar con ese dolor que es angustiante. ¿Cuántas veces cuando uno sufre un dolor de muelas de esos de agarra y espérate, que ni con un caballito de tequila se te quita, ¿verdad? Uno dice, me quiero morir, pero literalmente no te quieres morir. Lo que quieres es que termine ese dolor que te paraliza. Cuando logramos controlar con los cuidados paliativos este dolor, esa petición disminuye. La actitud psicológica cambia radicalmente y puede llegar a vivir momentos llenos de emociones. Es impresionante cómo una medicina paliativa bien llevada puede marcar la diferencia. Y es muy curioso en este sentido también lo que tiene que ver, yo no sé quién de ustedes sea creyente o no lo sea, pero yo pude ver en este hospital de enfermos terminales el tema de la fe. Encontrabas un paciente que tenía fe y un paciente que no tenía fe. Les voy a contar un caso que a mí me tocó en primera persona en el hospital. Ambos pacientes tenían un cáncer ya en fase terminal, dolorosísimo. Uno de ellos tenía fe, el otro no la tenía. No quiero decir con esto que la fe termine curando al enfermo, ¿verdad? De manera ordinaria, la fe no interviene. Por ahí pueden existir milagros que incluso la ciencia médica no sabe qué responder ante ellos. Pero de manera ordinaria, tengas fe o no la tengas, si estás en una fase terminal, vas a morir. Pero la actitud es impresionante. Cuando yo llegaba con Luis, un paciente que le quedaban menos de 2 meses de vida, a su cuarto, me decía, Tony, ayúdame a subirme a la silla de ruedas, lo cargaba, él no podía ya moverse, lo subía a la rueda y me decía, vamos a dar la vuelta por el hospital. Y íbamos entrando a los diferentes cuartos y él, consciente de que su muerte era inminente, se la pasaba animando y contando chistes a los demás. Y había otro paciente en la misma situación. No tenía fe, amargado, enojado con la vida, con su enfermedad, con todo mundo, que cada vez que abrías la puerta del cuarto
se acordaba de todo tu árbol genealógico, insulto tras insulto tras insulto. Entonces, es muy curioso cómo, en este caso, la fe, que tiene mucho que ver también con esa actitud, es fundamental. El doctor Viktor Frankl, padre de la logoterapia, la terapia basada en el sentido de la vida, decía que si bien a lo mejor no podemos cambiar las circunstancias, las situaciones que llegan a tu vida, un cáncer terminal, que ya está en una fase avanzada, pues eso no lo puedes cambiar. Te llegó y pues ahí lo tienes. Decía Viktor Frankl, lo que sí podemos cambiar es la actitud con la que lo enfrentamos. Y eso cambia radicalmente el cómo vemos esa situación. Uno la puede ver con desesperanza, con enojo, con rabia, y otro, cambiando la actitud, puede vivir plenamente. Incluso, fíjense lo que les voy a decir, con una felicidad total, su propia muerte. Aunque parezca una dicotomía o una contradicción. Uno, si sabe darle sentido a su dolor y a su sufrimiento, puede vivir plena y felizmente su propia muerte. Aquí no me voy a detener gran parte porque esto ya lo mencionó la doctora en la sesión anterior. Es lícito el uso de analgésicos, es decir, llegar incluso a una sedación completa del paciente. Decimos que puede ser lícito, aunque entrañe el riesgo de acortar la vida del enfermo, si no existen otros medios para aliviar el dolor. Y es lícito, aunque reduzcan al paciente el uso de la conciencia, a condición de que haya cumplido sus obligaciones civiles y religiosas. Esto ya lo veían un poquito más detallado con la sesión anterior que se dedicó exclusivamente a esto. La sedación es inadecuada si se utiliza como solución para acabar con la angustia del enfermo terminal. De hecho, escuchaban a la doctora que se aplica generalmente en menos del 20% de los pacientes. Aquellas personas que tienen un estado mental atormentado, relacionado con problemas emocionales no resueltos, conflictos interpersonales, recuerdos desagradables, con sentimientos de culpabilidad, no es una solución. Es que como está así, vamos a sedarlo y nos olvidamos del problema. No, no, no. Hay que ayudarle primero a ese paciente a que cierre círculos para que cuando llegue el momento de la sedación final, entonces pueda estar en paz. En vez de recurrir a suprimir la conciencia con la sedación, hay que explorar primero todo el sufrimiento emocional y trabajar con el paciente para lograr cerrar círculos. Este es un tema que se maneja mucho cuando hablamos de tanatología. Cuantos más círculos logre cerrar un paciente en fase terminal, es decir, que ponga en orden sus cuestiones económicas, si tiene que hacer testamento, si es una persona religiosa, el que cumpla con sus obligaciones, no sé, que se pueda confesar, que reciba la extrema unción. En fin, cuantos más círculos pueda cerrar el paciente ya en fase terminal, más en paz va a ser capaz de morir. Y esto tiene que ser algo que nos quede como un parámetro, ¿no? Ayudarle al paciente a cerrar el mayor número de círculos. El día de ayer, precisamente, salió este documental que se llama Morir en paz, cuidados paliativos versus eutanasia. Es un documental que dura media hora, es muy, muy rápido de ver. Lo pueden ver directamente en la página de ellos, todo junto, morirenpaz.org. Habla principalmente del Centro Laguna de Madrid, dedicado a los cuidados paliativos, con testimoniales y de los doctores, de pacientes, de familiares de pacientes, sumamente interesantísimo y media hora en la que se pueden sacar muchas pautas para todos ustedes como profesionales de la salud. Entonces les recomiendo, cuando tengan un tiempito, busquen morirenpaz.org y se den media hora
para ver este documental. Creo que va a complementar muy, muy bien todo lo que acabamos de ver en este día. Y quiero cerrar con una frase de la misma doctora Cecil Saunders. Tú eres importante porque eres tú. Tú eres importante hasta el último momento de tu vida. Nosotros haremos todo lo posible por ayudarte. Nosotros aliviaremos tus síntomas. Y aquí está la clave de todo, para que vivas hasta que mueras. En pocas palabras, te estoy diciendo a ti, paciente, que estás en una fase terminal, que eres importante, que eres una persona con una dignidad propia y un derecho impresionante a la vida, y que yo como doctor, como profesional de la salud, voy a estar contigo, tratándote con el respeto que mereces para que vivas hasta el último segundo de tu vida y puedas morir realmente en paz. Si hacen eso, felicidades, han cumplido su propósito en esta vida. Pues no me queda más que decirles muchas gracias